Hola amigos, en Europa las últimas normas de decencia están desapareciendo rápidamente. Mientras los jefes reparten ruidosamente las condecoraciones, mandan a los mensajeros a hacer entregas, los generales polacos amenazan al Kremlin en exposiciones y los reclutas buscan discretamente boletos a Berlín en Google. Para colmo, la prensa asusta al ciudadano común diciendo que uno de cada dos ucranianos es un espía. Ahora vamos a analizar el desfile de manipulaciones. Tenemos muchas noticias, por favor denle like y suscríbanse al canal. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Estas acciones sencillas toman solo 2 segundos. Un like para apoyar la aerodinámica. Activa la campanita. Y bueno, vamos a empezar. Continuamos con nuestra serie diplomática. Cómo los señores competían con órdenes. Por cierto, para su comodidad habrá códigos de tiempo. La actual serie diplomática recibe nuevos giros tragicómicos en la trama. Para aquellos que no entienden de qué se trata, que se perdieron los últimos 3 días, les recuerdo que el recién nombrado, ¿qué tan recién nombrado? El nuevo y último presidente de Polonia, el legendario Karol Nawrocki, que dura en sus días, decidió mostrar firmeza de carácter y le retiró a Zelensky la más alta condecoración estatal de Polonia, la Orden del Águila Blanca. ¿El motivo? Pues porque tú, tan mala persona, le diste a una de tus unidades ucranianas de Fuerzas de Operaciones Especiales el nombre honorífico en honor a los héroes de la UPA. Bueno, para los polacos eso es como una bandera roja para un toro, y para Nawrocki es una excelente oportunidad para ganar puntos políticos. Por supuesto, la respuesta desde Kiev llegó muy rápido. Zelensky no esperó ningún procedimiento oficial, tomó la cajita y envió la más alta condecoración de Polonia de regreso a Nawrocki por mensajería nueva. Bueno, y por supuesto en la oficina se indignaron y dicen que esto es una ofensa total, y empezaron a comparar a la UPA con la CSS. Escriban en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Zelensky realmente debía devolver la condecoración? Al parecer no fue Nawrocki quien se la dio, y no es para Zelensky personalmente, sino para el pueblo ucraniano. Escriban en los comentarios qué piensan, ¿había que retirarla o no? Después de esto, el vicepresidente del Senado de Polonia, Bogdan Borusewicz Kamiński, me pregunto si es el mismo Kamiński que aplastó el levantamiento de Varsovia en sangre, o si es otro, también devolvió de manera demostrativa 2 condecoraciones estatales a Ucrania como señal, por supuesto, de protesta. Dice que él lo veía como una encarnación de valores comunes, pero que ya no puede conservarlas, ni siquiera puede comer, porque Ucrania y parte de su élite política aún no se han atrevido a condenar claramente a los responsables de la tragedia de Volinia. Bueno, ¿y qué? ¿Me está bien? Solo quiero señalar que algunos ciudadanos tienen poca memoria. Porque en julio de 2003, los presidentes Kuchma y Alexander Chvostevsky cerraron oficialmente este asunto al más alto nivel estatal. Se sentaron, firmaron una declaración conjunta, sacaron una fórmula, perdonamos y pedimos perdón, se dieron la mano, acordaron construir el futuro. Pero ya estamos en el año 26, ¿quién se acuerda de lo que pasó en 2003? Y los nuevos señores decidieron revertir todo. Como que no se están disculpando bien, hagámoslo de nuevo. Aquí tenemos una nueva fórmula de cómo debe ser. Bueno, algunos piensan que una tragedia no es una tarjeta de descuento para presentarla infinitamente por el bien de las encuestas electorales, y otros piensan diferente. No se están disculpando bien, de verdad que no son buenos. Miren, aquí los alimentamos, les damos de beber, los vestimos y así nos pagan. Bueno, es el uso de la historia. Usar la historia como garrote en luchas internas no se ve nada bien. Miren, y no lo digo yo, lo dicen los polacos. Vamos a ver un video maravilloso. ¿Saben, hijos de puta, malditos imbéciles que tienen un inodoro en vez de cabeza? Un inodoro de verdad, carajo, una taza de baño con esa tapa que se abre. Y esa tapa, carajo, se abre justo cuando prenden la televisión, por ejemplo, República, porque es lo que más les gusta ver, malditos basura. Y entonces ellos, carajo, les meten toda esa mierda en la cabeza. Cuando ya les meten todo eso, ustedes, carajo, cierran la tapa y jalan la cadena, ¿no? Y esa mierda, carajo, se esparce por esos sus malditos jodidos organismos llenos de moho. Y así empapados de mierda luego andan, carajo, por este mundo. Así de jodidamente tontos, no saben ni expresarse. No pueden lograr nada porque son, carajo, unos simples basura que se dejan llevar por la propaganda. Carajo, malditos defectuosos genéticos de mierda. Aprovechenlo porque hoy todavía pueden ver mucha televisión porque tienen el día libre, pero desde mañana a las 5 de la mañana, carajo, se van a romper el lomo trabajando 12 horas en la maldita línea de producción. Y así es su vida. Pero después del trabajo, carajo, cuando tengan 1 hora antes de lavarse el trasero y antes de tomarse unas cervezas por la noche, todavía van a poder ver la televisión otra vez para que, carajo, vuelvan a llenar el baño con esa mierda informativa. Así que al diablo con ustedes, que se jodan. Bueno, esa es la opinión de este camarada, amigos. Creo que todo está claro incluso sin traducción.
Hay que decir que, por supuesto, incluso en mi modesto canal apareció un coro de patriotas polacos de Internet. En resumen, no está claro si son verdaderos patriotas, por supuesto los aprobamos, los apoyamos o si simplemente son bots. Pero sin embargo, en los comentarios comenzó tal aullido patriótico, y no solo en mi canal, por supuesto, no solo en mi modesto canal, sino en general, que hasta los santos no lo soportarían. Ciudadanos que llevan años sin salir de Internet, de repente se sintieron árbitros de la geopolítica, celebrando, por supuesto, que el regreso del orgullo nacional, nada menos. Personas sorprendentes, los problemas reales como la inflación, el presupuesto, el desempleo o los abortos no les importan en absoluto. Pero el hecho de que a Zelensky y a los ucranianos les quitaran la orden polaca, eso sí causó éxtasis. Hay que decir que la comunidad liberal democrática local decidió dar un contraataque cultural. Y ellos vieron, claro, son polacos. Yo no tengo mi propia opinión, yo apoyo todo. El gobierno polaco es el más correcto. Al ver en las acciones de Nawrocki un puro populismo electoral sobre el tema de Volinia, los activistas crearon un proyecto ciudadano independiente. Y ahí también está el artista polaco Szyman. Szymankiewicz creó de manera improvisada un premio alternativo, la Orden del Futuro. Y a través de las redes sociales, el ala liberal anunció: nosotros vamos a premiar con la orden a Zelensky y a todo el pueblo ucraniano. El proyecto es independiente, no está relacionado con las estructuras gubernamentales. Pero los organizadores dijeron claramente: los ucranianos están dando sus vidas por la seguridad de Ucrania, Polonia y toda Europa. No necesitamos el consentimiento de los políticos para tratar con dignidad a otras personas. Eso sucede. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo, así es. Pero, además, por cierto, esos Szymankiewicz también criticaron duramente al gobierno por usar Volinia en la campaña electoral, como distrayendo la atención. No pasa nada, aunque tengan una guerra detrás de su jardín, no pasa nada. En resumen, amigos, tenemos un ejemplo claro de una división política surgida de la nada. Tusk ya hace tiempo que se agarró la cabeza, dice que llama a este circo de órdenes un error estratégico, del que solo se alegran en el Kremlin. Mientras algunos políticos polacos usan la historia como un garrote para la lucha interna, los analistas de sofá aúllan apasionadamente en los comentarios. ¿Pero quiénes se creen estos ucranianos? ¿Hasta cuándo nos van a escupir en la cara? ¿Qué es esto? La sociedad civil intenta de alguna manera recomponer las relaciones de alianza hechas añicos. Sí, en resumen, la carrera electoral, falta un año para las elecciones, pero ya está comenzando. Bueno, la verdad, no veo ningún proyecto de desarrollo por parte de la derecha, excepto por eso de escupirle a los ucranianos. Escriban en los comentarios, tal vez me equivoque, tal vez no noté ese gran programa económico. Sí, pero esa no es el final de la historia, porque después tenemos la operación Presidente Olvidado. En Gdansk van a reconstruir Ucrania, ¿verdad? Ahora habrá un foro, y por cierto, en ese foro deberían asignarle a Ucrania casi 3.000 millones de dólares de ese crédito a 90, pero aquí está el problema. El presidente de Polonia, Nawrocki, no va a ir allá. ¿Por qué crees que es? El jefe de su oficina, Pan Przydak, dice: no nos enviaron una tarjeta. ¿Y cómo vamos a ir a un cumpleaños sin invitación? Los organizadores de esta reunión de alto nivel, Tusk y Zelensky, enviaron las invitaciones juntos, pero al parecer Tusk decidió que se me acabó la tinta, se me acabó el papel. Bueno, pasa. No hay ningún error técnico, ninguna política, solo una gestión polaca ahorrativa. Pero si no hay papel, no hay invitación. Si no hay invitación, no hay señor presidente. En resumen, jurídicamente impecable sí, pero aún mejor es el comentario oficial de la oficina de Nawrocki. Dicen que la oficina del presidente de Polonia solo en el tercer año se dio cuenta de que las conferencias anteriores no fueron un triunfo internacional de la diplomacia polaca, sino una recaudación de fondos. ¡Qué descubrimiento financiero tan sorprendente! En relación con esto, Przydak expresó tradicionalmente la tímida esperanza de que Donald Tusk: ¿cuándo te acordarás de Polonia y de sus intereses? Bueno, en resumen, el típico conjunto de mensajes de los videntes. Hay que pensar en Polonia, hay que pensar en los polacos, eso es todo. No importa lo que preguntes, ¿y si bajamos un poco los impuestos, tal vez aflojamos un poco la soga al cuello de las empresas? No, hay que pensar en los polacos, hay que pensar en Polonia, así es como es. Miren, es posible que me equivoque, corríjanme por favor en los comentarios. Bueno, ¿tienen los señores Przydaci y los demás derecho a emitir juicios de valor? Creo que sí, pero yo también lo tengo. Aunque claro, ustedes entienden, ¿verdad? Bueno, miren, algunos polacos simplemente se olvidaron de invitar al principal polaco para que no empezara otra vez a hablar sobre la Orden del Águila Blanca, por lo de Volinia.
Pero al final se ahorró el presupuesto, se cumplió el protocolo, los agravios se empaquetaron en estrictas formulaciones jurídicas, un compromiso interno magnífico. Así es, amigos, pues esta es la política polaca. Sí, todo está ligado a Ucrania. Creo que todavía por mucho tiempo nos van a estar entreteniendo, entre comillas. Seguimos. Nuevo blog. Que los rusos nos teman y otros cuentos del Foro de Varsovia. Sí, por cierto, ahora nos trasladamos a Varsovia, donde con gran pompa y un toque de nobleza al estilo chino se celebraron las primeras ferias de defensa de Varsovia. Un evento de honor, generales con charreteras, burócratas en trajes, desarrollos de más de 100 empresas de defensa y por supuesto nuevas montañas. No, montañas de lo más nuevo en equipo militar. Hay Abrams, obuses autopropulsados, transportes blindados, Rosomax, equipo de fuerzas especiales. En resumen, la escenografía ahí es impresionante. ¿Y qué decían desde las tribunas los principales estrategas polacos? El principal invitado del primer día fue el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz. El señor ministro anunció con orgullo los enormes gastos en la compra de armas, que ahora es la principal marca mundial. Polonia, reconocida en todo el mundo, dice: para el año 30, sí, para el 30, que faltan solo 3 años, Varsovia planea formar el ejército terrestre más grande de Europa. Suena poderoso, el imperio contraataca. Pero el nivel de patetismo se disparó por completo cuando subió al escenario el general Marek Sokolowski. Al discutir la disposición del país para la autodefensa, el general dice: si alguien viola no solo la frontera polaca, sino también la frontera de la OTAN del otro lado, no quedará nada que recoger. Y en ese momento, incluso el público se quedó sorprendido, un poco atónito. Él dice: no tengan miedo, todo estará bien, que sean los rusos quienes nos teman. En resumen, los vamos a vencer fácilmente, la OTAN nos respaldará, gente, no se preocupen. Sí, aprovechando el momento, entregaron los premios Zloty Guardi por su contribución a la seguridad del país, premiaron a la fábrica de armas Luchnik en Radom, a la Guardia Fronteriza, a la fábrica Huta Stalowa Wola y a la compañía espacial AIS Polska. En resumen, ellos hacen satélites, disculpen si me equivoqué con el nombre, y también a varios generales. Bueno, sí, hay razones para premiarlos, son personas honorables. Sí, bueno, hubo ahí, digamos, una presentación para echarle un vistazo a la imponente maquinaria. Pero, amigos, quitémonos los lentes color de rosa y veamos este triunfo del militarismo desde el punto de vista de la experiencia cotidiana. Esto es lo que dice el militar que estuvo ahí, el ministro. Kosiniak-Kamysz, el mayor inútil y torpe que ni siquiera estuvo en el ejército. Hoy regreso de Uska de un entrenamiento con drones. Voy a ser sincero, 2 compañeros de Ucrania me entrenaron. Ellos pronto regresan al frente. Vinieron a descansar, ellos nos entrenan. Ellos dicen: ustedes no tienen idea sobre drones. Eso no es un dron que solo sube al aire. Hay que saber cómo atacar, cuáles son los objetivos. Ellos nos entrenan. Yo lo mostré en el WCR y ¿sabe qué me dijo la señora? Pero yo no te mandé a eso. Pero le digo, ¿cómo me puede enviar usted si yo lo hice con mi propio dinero? ¿Y para qué? Incluso ahora tenemos un ejemplo. No tienen tanques, pero con drones detienen a los rusos. Destruyen una refinería, todo. Le pido a usted y al diputado que digan públicamente con qué derecho tú, tigrecito, o sea, el ministro Kosiniak-Kamysz, el mayor inútil y torpe que ni siquiera estuvo en el ejército, permite que los jubilados militares que no tienen idea sigan en sus puestos, bloqueando a los soldados, bloqueando el entrenamiento de los soldados. Gracias. Estén de acuerdo, fue bastante emocional, sí, pero también tiene razón en lo que dice. Porque recordamos todos esos ejercicios en los países de la OTAN donde llegaban los operadores de drones ucranianos y simplemente arrasaban. Arrasaron como si nada. ¿Qué está pasando? Mientras los generales están en las exposiciones dibujando flechitas en los mapas y diciendo: todo va a estar bien, tranquilos. Les voy a decir que a nuestra región, a Calabria, bueno, porque los bienes raíces no son caros, llegan muchos polacos. Sí, y a veces escucho el idioma polaco ahí y platicamos, bueno, un poco. Sí, y a veces ahí lanzo la pregunto, ¿por qué vinieron? Bueno, como que, ¿qué pasa? Ahorita en Polonia hay buen clima, está el Báltico, y ellos dicen, bueno, es una lástima, la estamos viendo. Les voy a decir, absolutamente cada hombre polaco en edad de ser reclutado con quien he hablado en caso de una guerra real planea una doctrina militar un poco diferente. Empacan sus cosas y se van del país hacia la frontera alemana o italiana. Y aquí surge una hermosa paradoja. Mientras el establishment polaco juega apasionadamente con las órdenes, se hace publicidad en Volinia. Le quita premios a Zelensky, claro, todo esto merecidamente. Fuchi, condenamos a Zelensky, a los ucranianos, ¿cómo es posible? Por alguna razón algunos polacos están convencidos de que esa cerca ucraniana en el este, pues, va a estar ahí para siempre.
O sea, ellos la mantienen ahí. Bueno, los vamos a molestar un poquito para prevenir, pero piensen en esto. Una idea simple. Si esa cerca, Dios no lo quiera, se cae. Todos esos patriotas de sofá y los de los comentarios en Facebook, en YouTube y los generales belicosos. Desde las tribunas de exhibición aparecerá una oportunidad única de mostrar personalmente, en campo abierto, todo ese valor del que tanto presumen. Pero aquí está la paradoja. Sí, asaltar el puesto de control en la frontera con Alemania en un intento de salvar sus propios pellejos lo harán con mucho más entusiasmo que defender la República Polaca. Bueno, escriban en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Tengo razón o no? En general, toda esta exposición, sí, por supuesto, fue muy bonita, pero sí, comprar tanques por miles de millones de dólares está bien, el presupuesto lo aguanta, pero no pelean los tanques, pelean las personas. Y cuando su población, ante la menor amenaza, planea empacar las maletas, todos esos gritos de los generales de que nos teman, pues no inspiran mucho optimismo. Escriban en los comentarios, tal vez me equivoque y de nuevo vean esto. Todo esto es exclusivamente una opinión personal, modesta, absolutamente insignificante, porque bueno, como dijeron los generales polacos, como dijo Nawrocki, así es como debe ser. Ahora tenemos otra noticia, amigos. Pasiones de espionaje y cifras reales en el mercado polaco. Abro la prensa de hoy, en concreto el respetado periódico polaco Rzeczpospolita, y me topo con un artículo. ¿Está esto relacionado de alguna manera con los últimos acontecimientos, con la presión sobre los ucranianos, o no está relacionado? Creo que por supuesto no está relacionado, además es una publicación seria y respetada, un artículo serio. Pero me dan ganas de entrecerrar los ojos, rascarme la cabeza, porque el autor de inmediato afirma: en el territorio de Polonia, en los últimos años, la inteligencia ucraniana se ha activado como nunca antes. Y estaría bien si solo recopilaran información, como los estadounidenses o los británicos, o si hicieran lobby, como los franceses. No. Se afirma que reclutan activamente a migrantes ucranianos que han conseguido trabajo en empresas polacas, en instituciones gubernamentales, y los instruyen, ¿adivinen para qué? Por supuesto, para espiar al Estado polaco, sacar de ahí información sensible. Suena como el inicio de una buena novela de espías, pero analicemos esta historia desde el sentido común y el pensamiento crítico. Dejando de lado los titulares, cualquier persona sensata tendría preguntas sobre esta supuesta base de pruebas, entre comillas. Fuente lo llamo OBS, o sea, una vecina lo dijo en la banca. Todas las acusaciones de la fiscalía se basan en las palabras de un informante anónimo. Ni el número de la división, ni departamentos específicos, ni nombres de los detenidos. Simplemente dicen que todo eso está clasificado por la fiscalía. Así es. Bueno, o sea, es un crimen enorme, pero no les vamos a contar porque es secreto. Muy conveniente, no se puede probar nada. Pero como dicen, la sensación desagradable quedó. La afirmación de que los servicios secretos ucranianos intentan reclutar incluso a voluntarios polacos con ayuda humanitaria y que dentro de Polonia se hacen pasar por los propios servicios secretos polacos, presentan documentos polacos falsos, pues, sinceramente, parece algo de Hollywood. Como si los servicios de inteligencia ucranianos no tuvieran nada mejor que hacer. Aunque por supuesto, ahora aparecerán en los comentarios. Sí, Ucrania se está preparando contra nosotros. La contrainteligencia local, por tales trucos, armaría un gran escándalo diplomático que no se podría ocultar con ningún secreto. Pero por un lado, donde hay humo, hay fuego. Pero en este artículo en particular, en lugar de hechos, simplemente dicen: créanos, los ucranianos están espiando. Pero donde los periodistas realmente no mintieron, y por alguna razón en este artículo sí dieron cifras concretas, fue en el bloque económico. Mientras las historias de espionaje quedan en la conciencia de fuentes anónimas, los negocios ucranianos reales en Polonia demuestran un crecimiento colosal y los inmigrantes se sienten más seguros. Según los datos oficiales del Instituto Económico Polaco para el año 2025, los ciudadanos de Ucrania registraron 31.400 empresas individuales, es decir, actividad económica unipersonal, en ucraniano EFOP. Esto representa el 12% de todas las nuevas empresas registradas en el país, es decir, 1 de cada 8 nuevos negocios en Polonia es ucraniano. Aunque a veces decir negocio suena exagerado, tal vez solo sea una chica haciendo uñas o un chavo poniendo azulejos. La gente ya no quiere ser empleada, sino que prefiere tener su propio negocio. Sí, las principales fuerzas están concentradas en Mazowiecki, Voivodato, Dolnośląskie, Małopolskie. Sí, ahí está más de la mitad de las empresas. De hecho, la dinámica de los emprendedores ucranianos en estas regiones resultó ser incluso mayor que la de los empresarios polacos locales. Sí, porque más del 50% de todas las nuevas empresas fueron abiertas precisamente por ucranianos. Sí.
Los empresarios polacos tienen 35 aperturas en estas 3 regiones, pero por supuesto se enfocan en los sectores más prácticos y rentables. Esto es construcción, servicios, telecomunicaciones, programación, todo tipo de informáticos. Los ucranianos son transparentes. La gente paga impuestos, crea empleos, se integra al mercado. Sí, porque hay que comer todos los días. También hay que pagar la renta. También escuché que los niños quieren comer todos los días. No sé si es verdad o no. Escríbanlo en los comentarios. Bueno, y aquí por supuesto se puede pensar, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es esto? ¿Una brecha gigante entre la retórica belicosa de las autoridades polacas y la verdadera falta de deseo de los ciudadanos comunes de ir a la guerra? ¿Es este un problema general de toda la Europa moderna y acomodada? ¿O Polonia está batiendo récords? Digamos, una discrepancia entre las palabras y los hechos. Bueno, sí, es interesante, por supuesto. Si el Frente Oriental avanza, los autores de los comentarios sobre el orgullo nacional llegarán a Berlín más rápido que los Abrams estadounidenses lleguen a sus posiciones. Me estoy dejando llevar. Miren, volvamos a estos agentes secretos sin pruebas directas. En mi opinión, ¿qué es esto? ¿Es una verdadera preocupación de las autoridades polacas o un intento de jugar con los miedos de la gente común? ¿Estos ucranianos qué estarán haciendo? Y crear un ambiente negativo alrededor del creciente negocio ucraniano, sí. ¿Podrá la economía polaca soportar esa competencia? Bueno, pronto lo sabremos. Esperamos sus comentarios en los comentarios. Disculpen la redundancia. Bueno, en mi opinión, este es simplemente un ejemplo clásico de cómo se mezclan peras con manzanas, porque mezclaron en una sola olla estadísticas reales sobre el éxito de los negocios ucranianos y aterradoras historias de espías citando secretos. ¿Y para qué? Bueno, tal vez para que de cada 2 nuevos empresarios individuales se piense, él no es un emprendedor, no es un colocador de azulejos, es un agente con un walkie-talkie. Amigos, creo que en la geopolítica y en la economía no se le puede creer a nadie solo por su palabra, pero hay que filtrar esos titulares sensacionalistas con un colador muy fino. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Quien haya llegado hasta aquí, escriba. Denise lo vio desde Bruselas, desde Berlín, desde Bari, desde Brindisi. ¿Quién está viendo? Saludos a los camioneros, saludos a la clase trabajadora, a todos los que están en el andamio, amigos, muchísimas gracias a la clase trabajadora por su atención. Por ahora, eso es todo. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Hasta la próxima.